¿Por qué es importante analizar la movilidad internacional de estudiantes y académicos? En 2012, año en que inició el proyecto de investigación del cual es resultado este libro, se registraban más de 4 millones de estudiantes fuera de sus países de origen. El flujo de estudiantes internacionales se enmarca en el proceso de globalización y lo alimenta. Durante varias décadas, los sistemas de educación superior se han internacionalizado a través de diversos mecanismos, entre ellos la movilidad de sus académicos y estudiantes. México no es la excepción. Participa en la dinámica del mercado internacional de la formación. Sus profesores y estudiantes móviles le han proporcionado un lugar en la escena internacional. Por lo que es importante conocer quiénes son aquellos que salen de México para formarse en el extranjero, cuáles son sus principales destinos, cómo se definen y cómo se eligen estos, y sobre todo, cuáles son las experiencias de formación fuera del país. El libro que aquí se presenta, Los caminos de la movilidad social, destinos y recorridos de estudio y trabajo de los mexicanos en el extranjero, es resultado de un proyecto de investigación que inició en 2012. Los autores somos investigadores de diversas instituciones y países que conformamos una red para desarrollar la investigación y que en conjunto realizamos no solo el trabajo de campo, sino el análisis y la escritura del texto que aquí presentamos. ¿Cuáles son las expectativas o los beneficios que se espera lograr en función de esta movilidad y qué riesgos se corren o cuál ha sido la discusión respecto a los riesgos que existen por destinar recursos públicos para que haya una experiencia en otros países? En términos de los países que emiten estudiantes o que fundamentalmente envían estudiantes al extranjero, las expectativas tienen que ver con acercarse a la frontera del conocimiento, con que se capaciten recursos humanos que luego puedan aplicar estos conocimientos a la solución del problema o problemas del país que manda a los estudiantes, y también la posibilidad de establecer vínculos y redes con otros investigadores, estudiantes y profesores que puedan contribuir o colaborar en el futuro al desarrollo de proyectos específicos. En términos de los países desarrollados, hay un interés, por supuesto, de visibilidad y económico por la cantidad de recursos que fluyen hacia esos países con estos procesos de movilidad, no solo a las instituciones, sino a las sociedades en las cuales estas instituciones se ubican, también porque es un mecanismo que les permite captar a talentos o gente con cualidades especiales de los países menos desarrollados y porque los que vuelven a su país de origen constituyen un vínculo a través del cual, bueno, pueden establecer influencia en la toma de decisiones en diferentes planos. Sin embargo, los riesgos también existen. Por un lado, la discusión sobre si este mecanismo de movilidad se convierte, en el caso de los países en desarrollo, en una fuga de talentos o en una pérdida de talentos. Por el otro lado, si la influencia que ejercen estos conocimientos obtenidos y las personas que se han formado fuera nos genera algunos tipos de dependencia. Y finalmente, si el haber salido con recursos del país y no volver constituye un dispendio de los recursos escasos con los que contamos. Por otro lado, para los países desarrollados también implica riesgos, porque estos procesos migratorios pueden generar conflictos en el ámbito de la vida cotidiana de las instituciones y las sociedades que los reciben, porque en algún sentido la transferencia de conocimientos de punta puede volver menos competitivas a sus propias instituciones y países,
o porque no exista, digamos, una posibilidad de retención y de captación de estos estudiantes en términos de permanencia y eficiencia de las instituciones. Si pensamos entonces que estos procesos han sido objeto de mucha discusión, era importante tratar de delimitar cuáles eran los países principales a los cuales los mexicanos tienden a salir para realizar estudios fuera. Decidimos analizar, antes de decidir qué países eran los que íbamos a incluir dentro del estudio, a qué lugares se habían ido a formar quienes formaban parte hoy de las élites nacionales. En el campo del conocimiento se tomó como referente la base de CBUs del SNI, y en el caso de los estudiantes actuales, de 1997 a la fecha, la de becarios al extranjero. Esta se periodizó en función de los cambios en las políticas científicas y tecnológicas y de apoyo a la formación en México, y se establecieron, para el caso del análisis del SNI, 3 grandes periodos, o sea, el periodo previo al surgimiento del impulso a la formación de profesores a través del PROMEP, es decir, hasta 1997, el periodo posterior a 1997 hasta el cambio de la Ley de Ciencia y Tecnología, y finalmente el periodo que abarcaba de 2002 hasta la fecha. Con estos 2 elementos podemos mostrar, como pueden ustedes ver en la gráfica, que estos polos han sido relativamente constantes, pero su importancia ha cambiado a través del tiempo. Es sin duda Estados Unidos, por la cercanía geográfica y por el papel que juega dentro del desarrollo de conocimiento en distintos campos, uno de los principales polos de desarrollo de las instituciones de educación superior y de atracción hacia los estudiantes en los países en desarrollo. Tenemos entonces como principales países que abarcan más de 4/5 partes del total de estudiantes en el extranjero o de polos de formación de los investigadores y los miembros de las élites gubernamentales, a Estados Unidos y Canadá en la región norteamericana, a Europa con los principales representantes, Inglaterra y Francia, y con una importancia creciente de España y una participación estable de Alemania. Con base en las encuestas, o sea, que se aplicaron aprovechando estas bases de datos, se envió la invitación para responder una encuesta en línea a todos los que teníamos registrados. Logramos 2.228 respuestas completas al cuestionario, y se establecieron contactos con las instituciones principales de destino para desarrollar el trabajo de campo y las entrevistas a profundidad con quienes habían estudiado fuera y habían vuelto a México, habían estudiado fuera y se quedaron en el extranjero, estaban estudiando en este momento en alguno de estos países o estaban realizando estancias postdoctorales o académicos en estos lugares. En función de esta información, tenemos una primera imagen de lo que son las características sociales de quienes se pudieron ir a estudiar fuera. Y es importante mencionar que hay distintos tipos de haberes o capitales que tiene la gente que hacen más posible irse a estudiar fuera. Sin duda, un elemento fundamental para la elección de destino tiene que ver con el capital lingüístico, es decir, si se dominan o no se dominan las lenguas del país en el cual se quiere ir a estudiar. También es importante la imagen que se tiene en términos de los prestigios institucionales en las áreas de conocimiento.
pero en términos sociales, el tener antecedentes migratorios en la familia y haber obtenido de manera directa la información sobre las oportunidades de estudio fuera, vía la familia o las instituciones donde estudiaron en México, son aspectos también fundamentales para entender esta posibilidad de irse a estudiar fuera. Los niveles educativos o el capital cultural institucionalizado de los núcleos familiares de quienes se van fuera son también un elemento que juega en términos de la posibilidad de tomar estas decisiones. En el cuadro que se anexa, pueden ustedes ver que estos factores han cambiado a lo largo del tiempo su importancia relativa y su grado de extensión, digamos, entre los estudiantes. El capital lingüístico, por ejemplo, se ha incrementado de manera muy importante entre quienes se van al extranjero en nuestros días debido a la globalización y a la importancia que tienen estos saberes, estas habilidades, para volverse competitivo en el ámbito internacional. Por el otro lado, ha disminuido significativamente entre una primera y una tercera generación de viajantes al extranjero para estudiar la influencia que tiene directa la migración de extranjeros a nuestro país. Si pensamos entonces en cuáles son estas características, digamos, de la población, podemos decir que en términos relativos y a pesar de los apoyos por las características del sistema de educación superior, son las clases medias altas y las clases altas quienes principalmente han tenido la oportunidad, a pesar de los apoyos con que se cuenta, tanto por parte del gobierno mexicano como incluso de algunas fundaciones y apoyos que brindan los países receptores. Además de conocer las características de quienes salen del país con fines académicos, nos interesaba también conocer qué factores influyen en la selección de los posibles destinos de estudio fuera del país. ¿Por qué se eligen ciertos países y no otros? ¿Y cómo es este proceso de elección? A través del análisis de las respuestas de los cuestionarios y de las entrevistas, lo que nosotros pudimos constatar es que existen 6 grandes rubros de factores que influyen en la elección de salir fuera de México. Entre estos se encuentran las cuestiones socioculturales, como por ejemplo el conocimiento de otras realidades, de otras culturas o de otras sociedades, el crecimiento personal, la independencia de la familia, sobre todo en aquellos estudiantes mucho más jóvenes, y también el aprendizaje de otros idiomas. Un segundo rubro tiene que ver con las cuestiones laborales, es decir, las oportunidades de desarrollo profesional, conseguir un mejor empleo al finalizar los estudios o mejorar el que ya se tiene e incluso los ingresos obtenidos por la cuestión laboral. Otro rubro tiene que ver con las cuestiones académicas, es decir, aprender nuevos conocimientos, sobre todo en aquellas áreas donde no existen programas en México o líneas de investigación específica en México. Desarrollar nuevas técnicas, nuevas habilidades investigativas, etc. Otra grande dimensión de factores tiene que ver con la idea de prestigio y estatus que los estudiantes mexicanos creen que les dará el poseer un título obtenido en el extranjero. Otra dimensión más se refiere a las redes que se pueden establecer cuando uno estudia en el extranjero. Redes no solamente institucionales, sino también personales que tendrán ciertos beneficios a la larga en la trayectoria formativa, pero también profesional. Y finalmente, entre estos factores, encontramos una grande dimensión que se refiere a las vocaciones de servicio a la sociedad, es decir, adquirir conocimientos en el extranjero que permitan posteriormente ser aplicados en México para erradicar diferentes problemas, como la pobreza, enfermedades, etc. Estas razones, los apoyos y la elección de destinos presentan variaciones, tanto por generaciones
como por ejemplo por disciplinas de estudios y también de acuerdo al nivel educativo que se cursa en el extranjero. No es lo mismo los motivos o razones que enuncian aquellos que salen a estudiar una licenciatura de aquellos que están desarrollando estudios de doctorado o probablemente una estancia postdoctoral. Nos interesó también conocer los apoyos económicos, materiales y sociales que facilitan y muchas veces permiten la movilidad de los estudiantes. ¿Quiénes los impulsan? ¿Cómo es este proceso? ¿Y cómo se decide a dónde se va? Otra de las cuestiones que nos interesaba en la investigación era conocer las experiencias cotidianas de los estudiantes y académicos en el extranjero. En el libro ustedes encontrarán el análisis de los procesos de adaptación, las problemáticas comunes que se enfrentan y las estrategias que se implementan mientras se vive y se sobrevive en el extranjero. Por otra parte, también nos interesaba conocer qué tan móviles son los estudiantes mexicanos una vez que salen del país. El análisis nos permitió conocer diferentes tipos de trayectorias que se pueden establecer cuando se estudia fuera de México. Por ejemplo, encontramos trayectorias simples y lineales, es decir, de aquellas personas que salen y estudian solamente un nivel educativo en un solo país, o bien trayectorias mucho más complejas y acumulativas, es decir, gente que estudia diversos niveles en distintos países. Este análisis nos permitió conocer también que existen países que sirven de puente para ingresar o para moverse hacia otros países. No solo países, sino también instituciones. Por ejemplo, alguien que sale a estudiar la licenciatura en un determinado país y que de ahí se mueve a estudiar la maestría a otro o el doctorado posteriormente a un tercer país diferente. Estas dinámicas nos permiten conocer qué tan móviles son los estudiantes y qué tan complejas o simples pueden ser sus trayectorias formativas y geográficas en el extranjero. Una de las cuestiones fundamentales del estudio justo era conocer quiénes, por qué y cuántos no vuelven al terminar sus estudios a México o sí lo hacen. En qué medida la formación y los títulos adquiridos en el extranjero constituyen un factor relevante para ingresar a los distintos tipos de élite en México o fuera del país. Un primer elemento era determinar cuántos, por lo menos en términos de las poblaciones, tanto exploratorias como representativas con las que trabajamos, regresaban o tenían la intención de volver al país y cuántos decidían quedarse a trabajar en otros países. En realidad, la proporción en las distintas poblaciones analizadas, si no tomamos en cuenta las generaciones, es muy baja, o sea, es alrededor de una 20ª parte. Esta proporción cambia a través del tiempo. Las generaciones más jóvenes, por las condiciones más difíciles del mercado ocupacional y por la globalización, tienden a tener en mayor medida la idea de permanecer o desarrollar su trayectoria profesional en el extranjero. Pero no solo nos interesaba saber quiénes, cuándo o por qué se quedan, que pueden encontrar la información y las justificaciones de los distintos actores en el libro, sino explicar un poco qué factores influyen en estas decisiones tomando en cuenta su cambio a través del tiempo. Entre los factores que detectamos son relevantes para la toma de decisiones de volver o no al país, estaría el campo de conocimiento, la situación del sistema de educación superior, la situación del mercado ocupacional y de manera significativa encontramos, especialmente en unos países más que en otros, el vínculo o el establecimiento de relaciones afectivas que pudiéramos decir que modifican las intenciones iniciales de los estudiantes de volver o no. Por el otro lado,
no basta reconstruir los caminos o trayectorias de estudio, sino uno de los elementos que considero que son importantes como aporte en este trabajo es la reconstrucción de las trayectorias laborales, previas a irse a estudiar, durante los estudios y después de la realización de estudios en el extranjero, sea que trabajen en México o fuera. Para ello tratamos de analizar el tipo de ocupaciones que tienen estos estudiantes que permanecen en el extranjero y los que regresan al país, porque la hipótesis de que se convierten en miembros de los grupos de élite o que toman las decisiones tanto en el país como fuera, era importante de constatar y de determinar un poco cuáles son los elementos que influyen en sí conseguir este tipo de puestos o de ocupaciones, cuánto tiempo les toma, en fin, y a través de un análisis de los factores en conjunto, definir cuáles son estos elementos que pesan, ¿sí?, en las decisiones tanto de volver o no, como en el tipo de destino laboral de los estudiantes. Entonces, de alguna manera podemos decir que hay en la primera y la segunda generación, o sea, condiciones muy favorables en el mercado laboral en nuestro país, especialmente dentro del mercado académico, que hacen que una proporción muy pequeña decida permanecer fuera. En términos de la tercera generación, hay mucho más dificultades para obtener una posición relacionada con la especialidad en la cual se realizaron los estudios y que lleva a que haya una mayor proporción de gente, probablemente por la juventud, y no estamos seguros que se queden para siempre fuera, pero en términos de los grupos analizados, sí hay una proporción que ha conseguido posiciones relevantes en los distintos países en los que residen. Esto tiene que ver tanto con sus experiencias laborales como con su origen social. O sea, curiosamente, quienes tienen mejores capitales en términos sociales adquiridos tienden a tener mayor probabilidad de aprovechar las relaciones que han construido fuera para conseguir un empleo adecuado. En cambio, quienes tienen un capital social heredado, a pesar de que sus trayectorias sean complejas, hayan tenido oportunidades de salir a los distintos países para realizar distintos niveles de estudio, más bien vuelven al país porque tienen todos los vínculos y las relaciones, es decir, todavía el mercado ocupacional no es única o exclusivamente meritocrático, sino tiene la influencia de otros aspectos que son relevantes para explicar la ocupación o el lugar jerárquico dentro de la estructura de ocupaciones que existen dentro de nuestro país. Esto hace entonces que quienes pertenecen a las distintas generaciones hayan tenido diferentes oportunidades y que la generación de pertenencia tenga una importancia en la explicación del tipo de destino y de movilidad que han tenido los estudiantes que estudiaron en el extranjero. Los que provienen de las clases altas con altos niveles de capital social, pues no se puede hablar de que hayan tenido procesos de movilidad importantes, sino más bien que reprodujeron las condiciones necesarias para mantenerse en la situación social a la cual pertenecían. Mientras que quienes han tenido apoyos, especialmente del gobierno mexicano o de las fundaciones extranjeras, aprovechan más este capital adquirido y estos vínculos para el desarrollo de sus trayectorias, tanto en el país como en el extranjero. Es importante entonces entender que este capital social sigue siendo un elemento fundamental en la posibilidad de establecer vínculos previos incluso a veces a irse al extranjero o durante su estancia en el extranjero o al momento
de tomar la decisión de volver o no al país. Lo que es muy importante, además de señalar que esta proporción que no regresa es minoritaria, es señalar que muchos de ellos no fueron apoyados por recursos públicos del país, sino por fundaciones extranjeras o por recursos de sus familias. De cualquier manera, no se trata en este momento de reseñarles o leerles el libro, sino más bien de motivarlos para que tengan interés en revisarlo y que nos hagan posible conocer su opinión sobre el trabajo desarrollado. Desafortunadamente, pues las condiciones en este momento no nos abren muchas posibilidades de intercambio inmediato y directo como lo hubiéramos deseado cuando inicialmente se propuso la presentación del libro en el LibroFest. La contingencia nos limita. Sin embargo, sí tenemos mucho interés en que esto sea posible y que si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios que quisieran hacernos llegar, pudieran hacérnosla llegar vía el correo electrónico que les ponemos al final y tengan la seguridad de que vamos a responder o a intercambiar, aunque sea de esta forma sustituta, con ustedes las opiniones respecto al trabajo y a las posibilidades de intercambio. Finalmente, nuestro objetivo con esta breve presentación es invitarlos a que compren, lean y consulten este libro y también que nos contacten por si tienen dudas acerca de cualquier cuestión escrita en él. Con gusto nosotros responderemos sus correos. Consideramos que este libro plantea una vertiente diferente de la movilidad internacional de estudiantes y mexicanos académicos y esperamos despierte su interés para leerlo y consultarlo. Muchas gracias. LibroFest Metropolitano 2020 virtual.